Hoy quiero compartir con ustedes un tema al cual he titulado Perseverando en medio del caos. ¿Cuántos saben que nos ha tocado perseverar en medio de un caos? Que todo a veces se encuentra, ¿verdad?, todo revuelto. Y cuando escuchamos lo que es la palabra caos, ¿qué significa caos? Caos habla de desorden, de confusión. Caos habla de aquello que está fuera del lugar donde debe estar. Y cuando se presenta el caos en la vida, evidentemente nosotros como seres humanos, por supuesto, tendemos a impresionarnos, a impactarnos, a sentir una serie de cosas que lamentablemente casi siempre tienden a ser hacia lo negativo. Ahora, cuando nosotros hablamos de perseverar, perseverar por el contrario es firmeza y constancia en la manera de hacer y en la manera de ser. Diga conmigo constancia, diga conmigo firmeza. Es decir, no dejar de hacer lo que sé que tengo que hacer. Hay personas que en medio del caos, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de las situaciones difíciles, se paralizan. De tal manera que dejan de orar, que dejan de congregarse, que dejan de leer la palabra. Y es allí entonces donde comienza el cristiano, el Hijo de Dios, comienza a crear una desventaja sobre el adversario. Porque nosotros tenemos que estar conscientes de que así como estamos con un Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso nos ha dado a nosotros capacidades, nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, pero también existe un adversario que a medida que nosotros queremos avanzar, cuando comenzamos a hacerle peso, cuando comenzamos realmente a provocar milagros de Dios, Él necesita ponerse como un obstáculo. ¿Para qué? Para que comience a hacer resistencia, para que el nombre de Dios no sea glorificado. Para que el nombre del Padre, para que el nombre del Hijo y para que el poder del Espíritu Santo no se vea en medio de una sociedad que está convulsionada, de una sociedad que está pasando por situaciones fuertes y crisis, que somos nosotros los llamados a provocar los milagros de Dios. Es por eso que la palabra del Señor en el libro de Salmos 115:11 dice: todos los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayudador, Él es su escudo. Diga conmigo: mi Dios es mi ayudador, Él es mi escudo. Cuando nosotros decimos que confiamos en el Señor, yo estoy diciendo: tú eres mi ayuda. Es decir, aunque muchas personas se vayan a conectar con nosotros en la vida, con muchas personas vamos a caminar en la vida y nos van a ayudar y nos van a aportar, nuestro ayudador mayor es Dios. Cuando yo reconozco que Él es mi ayudador, entonces ahí es cuando vamos a entender que hay cosas que van a ocurrir única y exclusivamente por el movimiento de la mano de Dios. Cuando nosotros decimos: tú eres mi escudo, es porque es evidente que el caos comienza a disparar cosas hacia nuestras vidas, espiritualmente hablando, pensamientos, acciones, situaciones. Y nosotros tenemos que saber que el Señor es nuestro escudo. Porque cuando lo colocamos a Él como escudo, nada de lo que quiera venir en contra puede llegar a nosotros. No puede llegar a nuestros pensamientos, por lo tanto no va a llegar al corazón. Por lo tanto no vamos a hablar lo que no tenemos que hablar. Vamos a hablar lo correcto que hemos aprendido de aquel que es nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, fíjate lo siguiente. Quiero compartir contigo 3 herramientas que son vitales para perseverar. Porque muchas personas reciben la palabra, tienen la palabra, constantemente están en una búsqueda, pero su caída viene por la falta de perseverancia. Porque no han desarrollado la firmeza realmente en su carácter de avanzar, a pesar de lo que puedan estar viendo, a pesar de lo que puedan estar escuchando. O por el contrario, están escuchando 2 voces y están viendo 2 escenarios.
Y ciertamente cuando Dios nos llama a que podamos ver, es para que nosotros sepamos hacia dónde vamos a direccionar nuestra oración, cómo nos vamos a defender. No es para llenarnos de miedo, no es para llenarnos de temor. Es sencillamente porque hay un dicho muy popular que dice, guerra avisada no mata soldado. Entonces cuando ya tú vas o cuando ya tú ves cómo vienen los ataques hacia ti, tú sabes cómo atacarlos siempre y cuando tengas las herramientas en tus manos. Una de estas herramientas consiste en aferrarse a las promesas de Dios. Tenemos que aferrarnos a la promesa de Dios. Aferrarse es sujetarse, es agarrarse. Es que cuando esté pasando el momento fuerte, tú aprietes más la palabra, la promesa, lo que Dios te ha hablado. Para poder perseverar en estos tiempos es necesario llenarnos del conocimiento y de la sabiduría del cielo. Es necesario que nos llenemos de conocimiento y de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando vamos a enfrentar algo, tenemos que saber cómo vamos a atacar. Cuando Satanás atacó a Jesús en el desierto, Jesús sabía exactamente cómo responderle. Jesús sabía exactamente qué palabras decir. Y esto es porque él tenía el conocimiento de la palabra. Obviamente él era el verbo, él era la palabra. Ahora, él nos ha dejado el manual de vida. Él nos ha dejado la palabra de Dios. Está acá a disposición de nosotros para aprenderla y para que nosotros la podamos aplicar. Porque mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay alguien que está maquinando. Cuando yo leí esto en la palabra del Señor, entendí que esta palabra maquinación no cabe para un hijo de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de decir, ¿qué estás maquinando? No, los hijos de Dios no maquinamos, los hijos de Dios pensamos, creamos, imaginamos, soñamos, ideamos. Eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Quien maquina es el diablo para hacer daño, y nosotros no estamos llamados a hacer daño. Ahora, él maquina, él te observa, él está viendo, él está cuál es tu debilidad, él está apuntando en lo que no eres bueno, en cómo te ataco, cuáles son las circunstancias que te hacen que los ánimos se te quite, cuáles son las palabras que te desaniman, cuáles son las cosas. Y él comienza a gestar una maquinación para ponerla en ejecución en tu contra. Por eso es que vemos que la palabra dice, tú no puedes ignorar las maquinaciones del diablo. Tú tienes que estar consciente que hay alguien que te está haciendo oposición, que hay alguien que te está haciendo resistencia. Pero tienes que estar consciente también que el que está contigo es mayor que el que está en contra de ti. Y cuando tú sabes eso, la perspectiva comienza a cambiar por completo. O sea, sí, puede venir el momento malo, pero no puedo olvidar quién camina conmigo. El momento malo va a venir, la aflicción va a llegar, la presión, el caos me enseña a caminar bajo presión. La gente quiere crecer. ¿Cuántos quieren crecer? A ver. La gente quiere crecer en todas las áreas de su vida, pero la gente no quiere pasar por presión. Y el crecimiento es igual a presión. Tiene que existir la presión para que pueda venir el crecimiento. Entonces lo que nosotros tenemos que decirle al Señor es, enséñame a caminar bajo presión para salir en bendición. Enséñame, porque esa presión realmente lo que va a desarrollar es tu carácter. Lo que va a desarrollar en ti es la capacidad de creer en la promesa que Dios te ha dado. Ahí tenemos a José. ¿Cuántas cosas no pasó José? Lo vemos en el libro de Génesis 37, capítulo 37. Toda la historia de este hombre. Fue vendido por sus hermanos. Fue acusado por la esposa de Potifar. En un momento fue olvidado por el copero después de estar en la cárcel. Pero este hombre se aferró a una promesa. Él había tenido un sueño dado por Dios. Y el sueño que Dios le había dado a este hombre es que él estaría gobernando sobre sus hermanos y aún sobre su padre. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que a mucha gente le molesta tus sueños. A muchas personas le molesta tus aspiraciones. Muchas personas comienzan a verte y a creer o a deducir si eres merecedor o no merecedor de.
Pero cuando tú tienes identidad como hijo de Dios, tú entiendes también que eres merecedor de todo lo que hay en esta tierra por la gracia y el favor que tu Padre te ha dado, como heredero que también eres de Él. Entonces la gente puede pensar lo que quiera, la gente puede hacer lo que quiera, pero solamente aquellos que perseveren sobre la promesa de saber que Dios está de tu lado, que Dios está contigo, que Dios está con tu familia, que Dios no te ha dejado, que ciertamente todo lo que Dios te ha permitido soñar es porque lo puedes tener. Todo lo que Dios te ha permitido en este tiempo imaginar es porque realmente lo puedes alcanzar. Pero es vital que te aferres a su palabra. Es vital que comiences a adquirir conocimiento de su palabra, porque cuando venga el momento difícil será la palabra de Dios lo que te ayude a mantenerte aferrado a Él, lo que te ayude a mantenerte pegado a Él. La gente no ha entendido todavía el por qué es tan necesario estudiar las Escrituras. Y sabes que el único que se alegra que usted no estudie las Escrituras es el enemigo. Es el único que se alegra. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es sobre las promesas que hay en las Escrituras que tú lo puedes vencer a él. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Su palabra dice que ya por haberlo vencido en la cruz, ya nosotros somos más que vencedores. Pero cuando desconocemos las promesas, ahí entonces es donde el enemigo toma ventaja sobre nosotros. Pero llega un momento donde tú tienes que determinarte y decir: yo necesito perseverar, yo necesito aprender, yo necesito buscar, yo necesito formar parte del cuerpo de Cristo y necesito crecer, como lo dice la palabra, en los atrios de su casa. Necesito tener compromiso con lo que es ser verdaderamente un hijo de Dios. Entonces diga conmigo: aferrarme a las promesas del Padre. Lo segundo es no desmayar en medio del proceso. El éxito y el fracaso en la vida, en un matrimonio, en las relaciones, en el trabajo comercial, en la salud, habla de la perseverancia en medio del proceso. Porque la gente normalmente comienza las cosas, pero no las termina, porque se cansa en el proceso. La gente normalmente en el proceso comienza a sentir que las fuerzas se le van. Por eso no desmayar cuando tú sientes ganas de desmayarte. Cuando se te baja la tensión, cuando estás demasiado agotado, cuando tu fuerza se acaba, ahí tú sientes que te vas a desmayar. Cuando recibes una noticia de impacto, ahí sientes que algo pasa, ahí sientes ganas de desmayarte. Los procesos normalmente llegan a nuestras vidas cuando se está presentando una situación y dice: ok, tengo que pasar por esto. Y hay cosas que nosotros no vamos a entender como hijos de Dios, no lo vamos a entender. Estoy convencida que José en más de una ocasión tuvo que haberle dicho al Señor: no entiendo. Estoy convencida de eso. Estoy convencida porque cuando hay alguien que tiene una visión y que tiene algo de Dios dentro, pero no lo está viendo, y hay situaciones que no se están dando, tú dices: no entiendo. No entiendo. ¿Cómo es que esto pueda estar pasando? No lo entiendo. Ahora el punto está en que aunque no entendamos, igual estamos creyendo e igual estamos avanzando. No entendemos, pero creemos y avanzamos. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Diga conmigo: el poder de la oración. Orar es hablar con Dios, orando y pidiéndole a Dios por las cosas, pidiéndole a Él que lo que realmente esa petición venga a ser una petición de propósito. No pedir por pedir,
es pedir con propósito. Dice con oración y súplica. Y dice también que lo hagamos en el Espíritu, es decir, no con banalidad. No por superficial. Ay, sí, Señor, Padre, ayúdame, Padre. Estoy por aquí, Señor, en el nombre de Jesús voy. A veces nosotros tenemos que saber que cuando Dios nos permite ver algo que no está bien, recibir una noticia fuerte, ver un enfermo tal vez, y eso llega a nosotros, es porque nosotros tenemos la capacidad y la fe de realmente tener una intervención en lo que estamos viendo. Por eso es que, por ejemplo, cuando usted recibe un mensaje, tal persona está enferma, tal persona necesita oración por esto, la oración no es, Señor, sana, pasa tu mano, como si fuera un cliché. Es meterte en los zapatos de la situación que está pasando y comenzar a orar como si fuera tú el que estuvieras pasando por ese problema. Y ahí cuando tú comienzas a gemir desde lo más profundo de tu corazón por esa sanidad, por ese milagro, por esa respuesta, entonces tú te tienes que preparar para ver un milagro obrar a tu favor en el nombre de Cristo. Amén. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todo lo que estamos acá. ¿Sabe? Hay peticiones personales, pero hay peticiones que involucran a su iglesia. Hay cosas que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en una misma congregación, en una congregación hay N cantidad de situaciones, porque cada quien tiene una situación diferente. Y cuando estamos orando por la iglesia, no estamos orando por las 4 paredes donde nosotros nos reunimos. Estamos orando por cada hermano, por cada hermana, por cada niño, por cada niña. ¿Sabe qué ha pasado en este tiempo? Que la gente es experta en recomendar o en decir o en acotar todo aquello que se debería de hacer. Esto se debería de hacer. Esto se debería de hacer y esto se debería de hacer. El punto es que cuando te toca a ti ejecutar lo que se debería hacer, ay, no puedo, no tengo tiempo. Ay, yo mandé el mensaje, pero no lo voy a hacer. Hay un proceso, diga conmigo, un proceso. Y todo lo que Dios te permite ver, y cuando tú tienes la respuesta es porque tú eres respuesta para que ese proceso continúe en ejecución en el nombre de Jesús. Amén. La oración le da permiso al cielo para que invada la tierra. Te lo voy a repetir. La oración le da permiso al cielo para que invada la tierra. Por eso cuando usted ora al Padre Nuestro, ¿qué dice? Venga a nosotros tu reino. Es decir, que no es que va a invadir cualquiera, invades el reino de Dios. ¿Cómo usted se imagina el reino de Dios? En medio de una situación de un caos. El reino de Dios es orden. El reino de Dios es manifestación. El reino de Dios es gloria. Cuando tú le dices, Señor, invade el cielo aquí en la tierra, en mi casa, en mi familia, en mi vida, viene un cambio, viene una transformación, viene un antes, viene un después. El proceso realmente te ayuda a desarrollar un carácter para que puedas permanecer en el tiempo. Mire, todo comienzo es agradable y es bonito. Todo comienzo, en todo comienzo hay ilusiones, pero en el tiempo es donde comienzan a salir a la luz las debilidades, los defectos, las situaciones incómodas. Es en el proceso. Entonces es en el proceso donde tú tienes que aprender, tengo que orar, porque tengo que pedirle dirección a Dios para saber lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. El problema es que muchos quieren hacer y después que hacen es que van y le preguntan a Dios, pero ya después que hicieron, mire, ¿quién le mandó a hacer, verdad? Después que el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque no hay una disposición de plantarse como se plantó la viuda. Una viuda pobre que necesitaba que le hicieran justicia. Y fue hacia ese hombre, y ese hombre era un juez, y ese hombre no quería, pero ella se plantó y ella iba, dice la Biblia que ella iba todos los días, una y otra vez, constantemente, hasta que vio su respuesta.
Tú no puedes dejar de orar por lo que estás pidiendo hasta ver la respuesta de Dios que viene a tu favor. Eso representa un proceso. El proceso es aquello que aparentemente te comienza a desgastar, pero ese desgaste significa que tú estás menguando en tu carne para crecer en tu espíritu. Y una persona que crece en el espíritu es aquella que se prepara para caminar sobre las aguas, viendo los milagros de Dios obrar a su favor y a favor de los suyos también. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Ora porque te voy a responder. Eso es lo que te está diciendo Dios. Ora porque te voy a responder. Estás en un proceso, estás pidiendo respuesta, estás pidiendo dirección, necesitas hacer algo. Ora porque te voy a responder. Pero mira, ¿cuál es la diferencia entre tener una oración superficial, vaga, y tener una oración profunda? Dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que usted puede tener el recurso, que usted puede tener el conocimiento, que usted puede tener los contactos, pero es la oración lo que te va a enseñar cosas que grandes, primero grandes, pero que también están ocultas. ¿Ocultas para quién? ¿Ocultas para quién? Ocultas para aquellos que andan en la orilla. Ocultas para aquellos que van y vienen de la iglesia y la palabra le está entrando por un oído y le está saliendo por el otro. Oculta para aquellos que hablan de fe, pero sus pensamientos no son de fe. Ocultos para aquellos que están queriendo dar un doble discurso. Ocultos para aquellos que no tienen intimidad con Dios. ¿Saben? No hay una persona que se acerque a Dios buscando dirección, buscando pasar el momento con Dios y no pase algo dentro de ellos. Eso no puede pasar. Porque Dios lo que trae es eso, transformación. Por eso es que el proceso no es de la noche a la mañana. Por eso es para que tú puedas permanecer, para que tú puedas perseverar en medio de un caos. Tú tienes que saber que hay cosas que tú estás pidiendo y que no se te van a dar en el momento, pero se te van a dar en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte a Él. Cosas que las Escrituras nos hablan, que las Escrituras nos direccionan, pero hay que orar. ¿Sabe por qué la gente ha dejado de venir los miércoles de recarga? ¿Por qué? Porque se ora mucho. Diga al que está al lado: no hagas eso. Y atención con los intercesores. Atención, porque todos aquí somos. Eso no es para las viejitas. Eso tampoco es para las mujeres nada más. Eso es para todo hombre, mujer y joven que quiera provocar los milagros del Padre en su vida y en la vida de quienes los rodean. Eso es para todos. Orar e interceder es una responsabilidad de todos. Es por eso que usted, cuando va a orar, usted tiene que meterse. Soy testigo vivo de lo que es orar, gemir por alguien, de lo que es pedir un milagro que no es para uno, sino para otro. Soy testigo de eso. ¿Sabe qué pasa cuando estamos orando constantemente por la gente? Que nos pasa mucho al pastor, a mi persona. Nos volvemos en conectores. Diga conmigo: conectores. Porque hay cosas que tenemos que hacer nosotros, pero hay otras que no tenemos que hacer. Entonces, como uno está orando y conoce la necesidad de aquel, 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 cuando se abre una puerta, como estamos orando por esa persona, lo conectamos. Esta es la persona, porque una oración es una respuesta contestada. Cuando tú oras, tú tienes que esperar que esa respuesta venga a tu vida. Y comenzamos a conectar. Eso es lo que hace la oración. Porque tienes a la gente en tu mente, pero también la tienes en tu corazón. Cuando hay una necesidad, tú comienzas a hacer respuesta. ¿Sabe qué?
Hay algo particular que les voy a dar como regalo y como dato y como acotación en esta noche. El mundo está en un caos, pero el reino del Señor no está en un caos. No está, porque Dios está al control de lo que Él está haciendo y está al control de aquellos que le han entregado el control. Amén. Ahora, hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer, que no la va a hacer Dios por nosotros. Una de esas cosas es prepararnos y creer. Ahora, como dato te voy a decir, las cosas han cambiado tanto a nivel, por ejemplo, a nivel comercial. Por eso te digo que es un dato para todos los comerciantes. Que anteriormente tú tenías un negocio, abrías la Santa María y esperabas que la gente te llegara. Y la gente llegaba. Pero hoy en día las redes sociales se han vuelto en una bendición tan grande que te ha enseñado a que tú debes de estar como comerciante en la mente de la gente. Por lo tanto, no va a consistir solamente en abrir una Santa María, sino en decirle a la gente, estoy aquí, te estoy esperando, soy tu respuesta. ¿Qué necesitas? Un caucho, soy tu respuesta. ¿Qué necesitas? Un tornillo, soy tu respuesta. ¿Qué necesitas? Que te haga las uñas, soy tu respuesta. ¿Qué necesitas? Que te saque el pelo, yo soy tu respuesta. Yo soy tu respuesta a tu necesidad. Y la gente dice, ay, pero es que yo estoy esperando que la gente llegue. Llégale tú a la gente para que comiences a ver el cambio que va a haber en todo lo que estás haciendo. Un proceso de cambio. Antes no era así, eso era antes. Ahora, la gente dice esto, antes no era así, pero cuando haces una retrospectiva, tú dices, no, es que ahora se ha maximizado la situación a través de las redes sociales. Y nosotros, hay gente que dice, ay, es que yo estoy muy viejito para hacer eso. Consígase un joven que se lo haga. Pero resuelva eso. Estamos acá. Porque no es el tiempo de cerrar, es el tiempo de abrir, pero en el nombre de Jesús, con diligencia, con sabiduría. Amén. Por eso es que tenemos que saber, Dios mío, ponme en el proceso y ayúdame a ser perseverante en ese proceso para que yo pueda ver tu mano obrar en medio de ese proceso. ¿Estamos aquí? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, orar sin cesar. Orar y orar. Hablar con Dios. ¿Es malo hablar con Dios? No. Busque los momentos para hablar con Dios. Hay momentos donde tú hablas con Dios en público, pero también hay momentos cuando tú hablas con Dios en privado. Y las conversaciones en privado no se parecen a las conversaciones en público. No pueden ser parecidas. Porque no todas las cosas tú las dices delante de todo el mundo. No debes tampoco decirlo así. De la misma manera pasa con Dios. Hay oraciones en privado. Y esas oraciones en privado son las que te estremecen. Son aquellas que tú haces para decir, cámbiame a mí. Porque normalmente cambia a mi esposo, cámbialo, renuévalo, transfórmalo, redímelo, haz algo con él. ¿Verdad? No, cariño, no es así. Cámbiame, ayúdame, muéstrame lo que no estoy viendo. Cosas grandes y ocultas que están en ese hombre que yo no las he visto. Y ahí comienzas a ver lo que antes no veías. Iglesia, mi oración, la oración de este tiempo es que tú comiences a ver lo que antes no estabas viendo. Y si tú comienzas a hacer lo que antes no estabas haciendo, vas a tener los buenos resultados que antes no estabas teniendo. Prepárate para ver los resultados de Dios a tu favor en el nombre de Cristo. Amén. Fe y más fe. A través de la oración, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Tengo la convicción, tienes la convicción de que vas a ver, convicción de que todo se va a resolver para ti. Yo no puedo esperar que se resuelva para el mundo, pero sí puedo esperar que se resuelva para ti, para mí, para nuestra familia en la fe. Amén. Mire lo tercero es conociendo los tiempos. Diga conmigo, conocer los tiempos. Conocer en qué estamos, cómo se están moviendo las cosas hoy en día. El Señor nos está llamando a meternos con Él, a meternos en intimidad con Él. No como gente religiosa, sino como gente entendida. Necesito buscar de aquel que todo lo sabe. Oye, eso es como cuando estábamos en el colegio, ¿verdad?
y había un examen y la cosa estaba difícil, pero usted sabe que hay un alumno que no se sabe por qué, pero él siempre se las sabe todas. Y siempre sacaba la máxima nota, ¿verdad? Y a usted le faltaba una respuesta, ¿y a quién usted veía? Amigo, amiga. Y si estaba lejos, igual usted lo veía, por si acaso. Si era una respuesta, ¿verdad? De escoger uno o dos, que te hiciera una seña, algo. Pero que era el que más sabía. De la misma manera, tenemos que buscar al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al que todo lo puede. ¿Quién es ese? Nuestro Dios. Todo lo ve, todo lo sabe, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y Él está a la disposición de sus hijos. Él no es alguien que tú necesitas hacer una cita. No, Él está a la disposición de un clamor, de una palabra. Él está ahí, pendiente para tu requerimiento. Y es lo que te está diciendo, tienes que estar entendido en los tiempos. Antes las cosas se hacían de una manera, pero hoy las cosas se hacen de otra. Antes la gente, para que los demás vieran que eran cristianos, caminaban ¿con qué? Con una Biblia debajo de ¿dónde? No. Entonces esa era la manera de tú saber que alguien era cristiano. Hoy en día no es así. Hoy en día la gente sabe quién tú eres por cómo hablas, por cómo te comportas, por el consejo que das, por las cosas que estás transformando en tu vida, por la constancia que tienes a pesar de. Por eso se te conoce como cristiano y ese es nuestro deber ser. ¿Estamos acá? Ahora, para poder perseverar debemos de guardar dos cosas: la mente y el corazón. Diga conmigo, la mente y el corazón. La mente es el campo de batalla. La mente es esa computadora donde se guarda todo tipo de información que recibimos de nuestros sentidos. Comenzamos a ver, comenzamos a escuchar, comenzamos a palpar y la mente comienza a guardar todos los pensamientos. En la mente están esos pensamientos y todo lo que usted escucha y habla, la mente lo va grabando como un disco duro. Es por eso que tú te tienes que preguntar, ¿qué es lo que yo estoy escuchando más? Porque lo que más estás escuchando es lo que más estás grabando en tu mente. Si usted está escuchando más a gente quejumbrosa, ¿usted qué cree que va a hablar? Queja. Si usted pasa más tiempo escuchando música con mensajes distorsionados, ¿qué va a haber en su mente? Mensajes distorsionados que llenan de confusión, que te hacen caminar en dos aguas, que te hacen sentir un no sé qué, que no sé cómo, pero que lo que está haciendo es descarrilándote del propósito de Dios. Y eso tenemos que tener cuidado. De eso debemos de cuidarnos. Nuestro alimento espiritual viene de lo que vemos y de lo que escuchamos. Por eso es que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas viendo cosas edificantes en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en la red social que tú tengas? ¿Cuánto tiempo pasas viendo cosas que realmente nutran tu espíritu? Más allá de esto, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Porque la gente cree que lee la Biblia cuando pasa en un mensaje con un estado, ¿verdad? Y un cuadrito, feliz día, Dios te bendiga, que tengas un día exitoso, maravilloso. Ya usted cree que leyó la Biblia. Usted no está leyendo la Biblia. Usted tiene que agarrar el libro y leer la palabra, verla, hablarla y escucharla. Amén. Ahora, somos producto de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos pueden estar desalineados. Ojo con esto, si tú eres producto de tus pensamientos, ¿cómo darte cuenta si tus pensamientos están desalineados? Por lo que hablas, por lo que haces. Cuando comienzas a tener pensamientos incómodos hacia las personas, hay gente que no te ha hecho nada, pero ya tú tienes una percepción diferente, ahí tú comienzas a equivocarte y tus pensamientos, y nosotros que somos peliculeros y medio, ¿verdad? Películas. Cuando usted se miércoles, yo hice una película de una cosa
que no tenía nada que ver. Por eso es que tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Ahora, todo comienza con un pensamiento. Un problemón comienza con un pensamiento. Usted sabe eso, ¿no? Usted puede, mire hermano, usted puede derribar, tumbar lo que sea a través de todo comienza con un pensamiento. Luego el corazón lo percibe. Por último, la carne lo ejecuta. Y ahí es cuando se da a luz al pecado, lo malo. Ahí es cuando comienza a hacer lo que no debe de hacer. Comienza a hablar lo que no debe de hablar. Todo comienza por un pensamiento. Ahora, los pensamientos nos afectan o afectan el cómo nos desenvolvemos con las demás personas. Porque si usted tiene una percepción de una persona y esa percepción es buena, es acertada, ¿cómo usted trata a esa persona? Chévere, ¿cómo estás? Hay esa conexión allí, tú te sientes, ¿verdad? Pero si esa percepción es negativa, ay, ¿será que le caigo bien? Ay, ¿será que le caigo mal? Ay, no, no me gusta. Ay, está así. Ay, míralo cómo está. Ay, míralo cómo está. ¿Cómo es esa percepción? Negativa. Y según la percepción es el trato. No, yo no me le acerco porque tiene cara de ogro. No le puedo decir nada. Pero eso es una percepción. Y esa percepción controla tu pensamiento. Por eso es que tú no puedes dejar de ser tú. Tú tienes que ser tú. Y tienes que también permitir que los pensamientos de Dios moren en ti. Y si alguien te es complicado relacionarte con, Señor, ayúdame para conectarme con esta persona de manera sana, saludable, buena. ¿Estamos acá? Entonces, también afecta el modo como vivimos nuestro día a día. Si tú te levantas pensando que todo te va a salir bien, ¿cómo te va a salir todo? Aunque tengas malas experiencias ese día. ¿Por qué? Pues gracias Señor porque aprendí algo más. Gracias Señor porque esto no salió como yo esperaba, pero aprendí, pero estás conmigo, pero estoy vivo todavía, Padre. El pensamiento te hace tener un día a día distinto al común denominador. Ahora, debemos llenarnos de la palabra de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es por eso que hay cosas que nosotros hacemos porque las creemos, porque tenemos la convicción de que es así, por obediencia. La gente diezma y ofrenda por obediencia, los que lo hacen. Porque el que no lo hace está teniendo una lucha con sus pensamientos. ¿Y para qué lo usan? ¿Y para qué será? Tiene una lucha con su pensamiento. Por eso es que los predicadores dicen que primero se convierte, ¿verdad?, el corazón y de último se convierte el bolsillo. Porque la gente se deja llenar el pensamiento. Ah, pero si yo creo completamente lo que dice la palabra de Dios y camino sobre esa palabra, yo no tengo problemas en el dar, en el hacer. No tengo problemas porque yo estoy creyendo lo que dice su palabra. Y hay promesas sobre la palabra de Dios o en la palabra de Dios que vienen para sus hijos. Pero si esa promesa solo aplica a tu vida si tú la crees y si tú la aplicas. Porque la promesa puede estar allí, pero depende de ti tomarla o no. También tenemos que guardar el corazón, porque del corazón mana la vida. No solamente físico. Si tu corazón hoy está latiendo, como evidentemente está latiendo, usted está vivo, físicamente está vivo, pero espiritualmente también. De él mana la vida. Porque todo llega al pensamiento, baja al corazón. Allí comienza, ¿verdad?, a tener un tiempo para que luego comience a salir por su boca. Por eso es que de la abundancia del corazón habla la boca. Las heridas del corazón afectan todas las áreas de nuestras vidas y también afectan las relaciones con los demás. Cuando usted ha pasado por situaciones difíciles con la gente, a usted le cuesta creer en la gente, pero no puedes dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos toca servirle a las personas. Y hay gente que sabe mentir bien, pero hay gente que también camina en la verdad.
Y nosotros tenemos que apelar por aquellos que caminan en la verdad que se llama Cristo Jesús. Amén, apláudale fuerte a Él. No podemos permitir que el corazón se endurezca a causa de los que hacen el mal. Mira lo que dice Salmo 139, versículo 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Señor, examíname. Atrévete a pedirle eso a Dios. Él te va a dar un resultado. Como cuando usted va, se saca la sangre y le entregan un resultado. Tú le estás diciendo al Señor: examíname, muéstrame lo que yo no estoy viendo. Mírame cómo estoy y conoce mis pensamientos. Hay gente que, Señor, ni siquiera se te ocurra meterte en mis pensamientos, por favor, ¿verdad? Piensa tan mal. No, Señor, tú no tienes cabida en mis pensamientos. Pero cuando tú le dices a Él: examina mis pensamientos, ten por seguro que lo que no esté alineado a Él te lo va a mostrar con el único objetivo, con el único propósito, es que aprendas a eliminarlos de tu vida. Pensamientos de bien y no de mal son los que todos nosotros debemos pensar en todo tiempo. Amén. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. La paz de Dios que el mundo no entiende, que la gente critica, porque a la gente le gusta verte no solamente en caos, sino en actitud de caos. Todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está feo, todo está oscuro, hay un problema, un asunto, una cosa. Así es que a la gente le gusta ver a los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios tienen que apelar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de este caos, guarda mis pensamientos y guarda mi corazón. Guardan mi vida, Señor. ¿Por qué? Porque también vamos a entender de que esto no solo se trata de nosotros, sino también de los que están a nuestro alrededor. De aquellos que esperan una palabra de fe. De aquellos que esperan la mano amiga. De aquellos que esperan, que te dice: estoy aquí y estoy creyendo por tu milagro. Amén. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5, hablando del apóstol Pablo, dice esto: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, que aunque hay cosas que nosotros sabemos que podemos hacer, a la hora de ya nosotros entrar dentro de la milicia del reino de Dios, tenemos que apelar a lo que no se ve, y lo que no se ve es espiritual. Hace poco el pastor Robert decía: esto no es un club, y nosotros estamos lejos de querer que esto sea un club, porque evidentemente desde que nacimos le estamos sirviendo al Señor. Desde que nací, desde que mis hijos nacieron, estamos sirviéndole al Señor. Y lo estamos haciendo con un propósito: formar generaciones que sigan creyendo y que sigan provocando el mover de Dios en la tierra hasta que Él venga. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay cosas que no se están viendo, pero en lo espiritual se están percibiendo. Tengo rato diciéndole a la iglesia que hay cosas que se perciben en el mundo espiritual para esta casa, que son veredictos divinos de Dios. Y también hay rato que se está haciendo una resistencia. Y hoy yo le digo a los obreros, no le estoy diciendo a la multitud, yo le estoy diciendo a los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Aquellos que dicen: Señor, yo no estoy militando por militar, yo quiero ver tu mano moverse a favor de tu reino, por lo tanto a favor de tu casa, por lo tanto a favor de cada familia que está en esa casa. Yo le hablo a los obreros y le digo: es el momento de pararse y decirle: Señor, saca lo que tengas que sacar. Y permite, Padre, que podamos ver tu mano obrar a favor. Y permite, Señor, que aquellos que hasta este tiempo han estado, ¿verdad?, con un doble ánimo, que han estado pensando en, no sé en qué piensan a veces, pero están lejos de tener pensamientos de Dios, ¿verdad? Permite que los ancles, Padre, a tu espíritu, que militen en tu espíritu. Y dice: porque las armas de nuestras milicias no son ¿qué?
carnales. No, no son carnales. Usted no le va a caer a cachetada y a golpe a nadie. Ni una metralleta. No, esas no son sus armas. No las son. Armas como palabras que dañan, que hieren, que traen inseguridad. No, esas no son tus armas. Dice, nuestras armas no son carnales. Dice, son poderosas ¿en quién? En Dios, para destruir o para destrucción de fortalezas. ¿Qué se ha levantado hoy contra ti como una fortaleza? ¿Qué se ha levantado? Que tú lo ves como una muralla demasiado alta, demasiado grande. Y cada vez que lo ves, estás como el ejército de Israel. Cuando Goliat salía todos los días y le decía, ¿dónde están los que son los cobardes que nunca podrán vencerme? Y ahí estaba un ejército preparado con todos los hierros temblando. Aquí estamos. Escuchando lo que no tenían que escuchar. Ellos estaban escuchando y viendo lo que no tenían que escuchar y lo que no tenían que ver. Y dice en el versículo 5, derribando argumentos. Diga conmigo, argumentos. Argumentos. ¿Cuántos argumentos se han levantado en contra de ti o de tus proyectos o de tus sueños o de lo que tú quieres en este tiempo? ¿Cuántos? Contra tu matrimonio, contra tu familia, contra ti. ¿Cuántos argumentos se han levantado? ¿Cuántos? Cuéntalos. Derriba esos argumentos. ¿Cómo lo vas a derribar? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú derribas los argumentos del enemigo cuando le plantas la palabra de Dios. No puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vas a poder adquisitivamente levantarte, pues yo soy tierra deseable para las naciones, dice su palabra. Soy, no voy a ser, soy. Ya el médico te dijo, sana por la sangre de Cristo. Argumentos que tú derribas es con la palabra de Dios. Por eso la tienes que conocer, la tienes que vivir, la tienes que creer. Y esos argumentos se derriban para bendición de tu vida y para bendición de tu familia. Casa de Dios, estamos creyendo por una generación que es provocadora de milagros. Una generación de hombres, mujeres, jóvenes y niños que donde se planten vendrá como David. ¿Dónde está el gigante que lo voy a derribar en el nombre de Jesús? ¿Dónde está el problema que lo voy a quitar? ¿Cuál es la situación que la voy a poner en oración para ver la mano de Dios? En eso es lo que estamos creyendo. Y es por eso que tenemos que aprender a ser perseverantes. No nos detenemos hasta ver la mano de Dios obrar a favor. Ahí donde estás, persevera. Persevera en tu fe. Persevera en la petición que hoy tienes para con Dios. Persevera por tu familia, persevera por tus sueños y prepárate, porque aunque estés rodeado del caos, vas a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural.